En un mundo manejado por las redes sociales, te podés encontrar con cualquier cosa. Tenés que saber qué elegir. La RZ es la mejor opción. Información justa. Unidos triunfaremos. Llega para construir un puente político con las generaciones del siglo XXI y ofrecer al pueblo argentino un nuevo amanecer de grandeza nacional y justicia social. Conducido por Juan Gabriel Lavaqué, colaborador directo del general Perón y defensor del gobierno de Isabel Perón, ante los ataques de los golpistas de 1976, siempre al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Estamos nuevamente con ustedes en Unidos Triunfaremos, el programa que un grupo de compañeros hemos iniciado hace ya 20 semanas. Cumplimos hoy el programa número 20, gracias a Dios, ininterrumpidamente, ¿no? No nos han censurado, no nos han clausurado el programa. Seguiremos, por supuesto que seguiremos. La bienvenida para todos, Paola. ¿Qué tal? Buen día. Gracias Quique. por estar con nosotros. ¿Qué tal, Juan Gabriel? Bueno, qué alegría que hoy estés acá porque venías tecleando con la alegría gripe. Es para mí que ya estaba bastante cansado de la cama, te aseguro que... Y mirá qué día que te levantaste, Sí, el pero... frío que hacía hoy a la mañana, 1,3 grados era 1,3 cuando grados. yo salí de mi casa. Pero mientras hay sol la cosa cambia. Sí, sí. Avanza O sea, la mañana y aguanta a esta hora se pone muy lindo. Le damos la bienvenida a Jimena, jefa de cámaras, a Paola, jefa de nosotros y del control. No, del control es Álvaro, Solange. ¿no? Solange Paz, Álvaro Almada y Jimena Santamaría. Los apellidos completos se los sabe siempre Paola. Bien, hoy tenemos, o queremos, mejor dicho, cumplir con un recuerdo que no pudimos hacer el martes pasado porque yo no vine, y es para las 85 víctimas argentinas del atentado a la AMIA. y digo esto porque bien saben ustedes que yo soy, digamos, uno de los expertos en el tema AMIA, porque hace ya 14 años que defiendo a un falsamente acusado nieto de sirios, argentino, nieto de sirios, de religión musulmana, que hace septiembre del 2004 o agosto vino a pedirme auxilio el papá Alberto Canoredul, su hijo mayor Alberto Jacinto Canoredul y sus dos hermanas Mabel y Alicia y Mabel, en ese orden. Realmente auxilio porque los habían acusado falsamente al hijo y después al padre por una de esas acciones indeseables e innombrables de algunos funcionarios que los acusaron falsamente de estar comprometidos en ese caso. Con ese motivo yo he trabajado 14 años en esa investigación, he escrito un libro que ya está agotado, que me ha dado muchas satisfacciones, AMIA, Embajada AMIA o AMIA Embajada Verdad o Fraude, y además de eso he hecho investigaciones especiales, sobre todo alrededor de el papel central que tuvo en esta falsa investigación que se lleva adelante el agente, teóricamente director de operaciones de nuestra CIDE, pero en la práctica agente de la CIA y el Mossad. Me refiero al ingeniero Antonio Estiuso. Eso ha quedado plasmado en decenas de escritos, en el libro, como les digo, en algún folleto que publiqué, en muchos reportajes que he dado, de modo tal que hablo con conocimiento de causa. El homenaje a las víctimas es porque durante 24 años, desde 1994 a hoy, bueno, a la semana pasada, 18 de julio, se ha venido engañando a los familiares de las víctimas, a la opinión pública argentina y mundial,
sobre este atentado. Ha habido falsas acusaciones no solo contra Edul, contra Siria, contra Irán, contra los musulmanes. Yo no soy musulmán, todo el mundo sabe que soy católico de la iglesia maronita libanesa, pero la justicia es la justicia y la verdad hay que defenderla. Edul es un musulmán acusado por ser musulmán, porque necesitaban acusar a un musulmán para poder echarle la culpa a Siria. Después cambiaron, echaron la culpa a Irán. Da lo mismo. Le quieren echar la culpa a los del eje del mal, como los llamó Bush hijo y Bush padre, y todavía siguen con esta cantinela agravada por los exabruptos absolutamente inconcebibles en la diplomacia internacional que está realizando el señor Trump desde la presidencia de los Estados Unidos. Pero las víctimas realmente y sus familiares son los que están pagando el mayor costo de sufrimiento y de engaño de esta situación. Para aparentar que se investigaba y que se investiga a fondo, crearon una secretaría o agencia especial de investigaciones dentro del Ministerio de Justicia, que lo ocupó, entre otros, Neil Lagarré, Alejandro Rúa, que luego fuera defensor de Cristina en algunos juicios penales que le ha seguido este gobierno. Y finalmente Macri nombró al doctor Mario Cimadevilla, que había sido senador de la Nación por Chubut del Partido Radical, al cual evidentemente le dieron la función de acelerar la acusación contra los iraníes, y fue el doctor Cimadevilla el que tuvo la audacia, diría yo, de proponer una ley de juicio en ausencia. Todo ese andamiaje que significó durante el primer año y medio aproximadamente del gobierno de Macri, de una arremetida contra Irán, todo eso está paralizado. Seamos honestos, a Cimadevilla lo han defenestrado, la Secretaría o Agencia de Investigaciones del Ministerio de Justicia la han descuartizado en 3 reparticiones pequeñas. A Cimadevilla le han dado la dirección de una de esas que no tiene ninguna trascendencia, y simultáneamente desde la Procuración del Tesoro, Procuración General de la Nación, el Ministerio Público Fiscal, primero Gil Carbó, puesto por la doctora de Kirchner, y luego actualmente con los 3 fiscales que mantiene el actual procurador, insisto, y esto lo digo con total conocimiento de causa, estos 3 fiscales han recibido evidentemente la indicación de Cristina primero y de Macri después de no tocar nada a fondo en esta investigación. Han cubierto a Israel de nuevo y a Estados Unidos en su participación grosera en la investigación a través de Stiuso, han vuelto los personajes de Stiuso a la CIDE, actual AFI, han defenestrado a Cimadevilla a pesar de ser un aliado de ellos, puesto por ellos, lo han desautorizado, han paralizado el juicio en ausencia, han descuartizado todo lo que es la documentación secreta que existía en la Fiscalía AMIA, Fiscalía ya judicial, y que pertenecía a la CIDE, a la AFI actual, y se la han pasado a una repartición de tipo ejecutiva, de modo tal que han, honestamente, y lo digo con mucho dolor, a los familiares de las víctimas de la AMIA, las han vuelto a burlar, a engañar, haciéndoles creer que investigan. No se está investigando nada. Lo único que ha avanzado, y esto lo digo en honor de la verdad y con mucha alegría, es en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace 12 años presenté una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recién ahora, hace 3 meses, tuvo una resolución de la Comisión aceptando su admisibilidad. 12 años para declararla que mi denuncia era admisible, y simultáneamente decidieron nombrar o autodesignarse a la comisión como mediadora entre Edul y el Estado Nacional para encontrar una solución a la injusta acusación que pesa sobre mi defendido Edul. El único avance que ha habido realmente no es del Estado argentino ni de la justicia argentina, es de la Comisión Interamericana. Débil, tambaleante, pero un paso se ha dado.
El resto, queridos familiares de las víctimas, el resto es puro engaño. No se dejen engañar más, exijan que se investigue realmente a los autores de este atentado, que no son los iraníes, ni los árabes, ni los musulmanes. Busquen por otra nacionalidad. A ver, Juan Gabriel, si vos podés explicarnos este título de la semana pasada, te lo voy a leer de Infobae del 17 de julio. Mauricio Macri se comprometió ante las autoridades de la AMIA a llevar el reclamo de justicia a nivel internacional. ¿Qué quiso decir esto y cuál es el grado de compromiso que asumió el presidente con la AMIA? Más cáscaras para ocultar que no hay nueces. Más cáscaras. Cristina lo hizo, Néstor lo hizo, protestaban ante las Naciones Unidas, se comprometieron ante el American Jewish Committee, el Comité Judío Norteamericano, a acusar a Irán. El Departamento de Estado les exigió hacerlo con urgencia, octubre del 2006, y ahí vino el dictamen de Nisman de mediados de 2007, con el exhorto famoso, todo esto que ya se conoce. Es toda cáscara, es todo aspaviento para ocultar la verdad. No están investigando absolutamente nada. El expediente de Edul, que lleva el número 129 dentro de la enorme causa AMIA, ese expediente hace como mínimo 5 años que no tiene un solo avance. Es mentira que estén investigando. Lamento decirlo, pero la verdad ante todo. A mí me llama mucho la atención la escalada que está viendo esta semana puntualmente a nivel diplomático por ahora entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Por ejemplo, Trump salió a advertirle a Irán: nunca jamás vuelvas a amenazar a Estados Unidos o sufrirás las consecuencias. Esto es título de hoy mismo, vía Twitter. Gobierna Donald Trump y se comunica con las otras naciones vía Twitter. Esto tuiteaba Donald Trump. Y eso es en respuesta a una frase de Rouhani, el presidente iraní, que dijo que Estados Unidos está temerariamente, peligrosamente mordiéndole la cola al león. Sí. Que se dejen de provocar a Irán. Sí, Irán le contestó ahora: sea prudente, señor Trump. Esto lo dice el ministro de Relaciones Exteriores, Mohammed Javad Zarif. Es fuego de artificio. Estados Unidos sabe que no puede atacar a Irán porque el poder de reacción de Irán destruiría a Israel y varias bases norteamericanas. Eso no va a llegar el agua. Pero a mí lo que me da miedo es casualmente que nos involucren a nosotros en este casus belli, que pongan que como Irán puso la bomba en la AMIA y seguramente también en la embajada israelí en Buenos Aires, Irán pasa a ser el eje del mal, por eso la comunidad internacional tiene que aliarse para ir a atacar Irán. Ese es el miedo que a mí me da. El día que no puedan sostener a Macri por otros medios, es posible que lo intenten. Momentáneamente creo que no, honestamente. El tema AMIA les sirve mientras esté irresuelto, mientras esté sin investigar, porque le sirve de punto de propaganda, nada más. Yo en eso no tengo miedo al tercer atentado, francamente. Le voy a comenzar a temer al tercer atentado cuando se les vaya la situación económica y social de las manos en la Argentina. Por ahora lo tienen controlado. ¿Vos decís que este tercer atentado sería un atentado de falsa bandera? Como lo fue el de la AMIA y el de la Embajada de Israel, sin ningún lugar a duda. Lo cual no quiere decir que no tuvieran participación de la CIDE y de la Policía Federal Argentina. La tuvieron. La logística evidentemente la dio la CIDE a través de Stiuso y la Policía Federal a través de algunos grupos, no todos. Pero creo que el tema AMIA está hasta ahí, no es el tema del día, era un recuerdo y un homenaje justiciero a las víctimas, a los familiares de las víctimas, que son los que están realmente, perdónenme el término, pagando el pato de la boda, ¿no? Nosotros lo vemos un poco desde afuera, ellos tienen el dolor metido en su alma, en su corazón. El otro tema de la semana, y que va a ser motivo de este programa, de un diálogo con Paola y Quique,
es la visita del G20, mejor dicho, de los ministros de Hacienda y Finanzas. No son ni jefe de Estado ni jefe de gobierno, son a nivel ministerial. Y acompañada por nuestra grandísima amiga, simpática y bellísima persona, desde el punto de vista físico y espiritual estoy hablando, y no te rías porque no es ironía, bueno, algo, Christine Lagarde. Es decir, la mujer lagarto, decís vos. No, nosotros tenemos una sorpresa en esto, una novedad. Siempre hemos tenido virreya, ahora tenemos una virreya. A mí lo que más virreina. me llamó la atención fue el Día del Amigo. Yo salí a cenar con mis amigos, vos habrás hecho lo mismo, vos, Paola, todos hemos salido a cenar con nuestros amigos el viernes pasado. Macri salió a cenar con la mujer lagarto. Con su amiga. Por eso. Está bien. Esta visita tiene muchas connotaciones, pero sin ningún lugar a duda, aprovechando la ocasión de la reunión de ministros de Hacienda y Finanzas del G20, la visita de Lagarde tiene, sin ningún lugar a duda, todas las características de una inspección de Su Majestad a estas sus pertenencias argentinas para ver cómo va la historia. Y no es casualidad, miren, se reúne el G20 y Macri lanza una serie de medidas y de globos de ensayo. En lo económico, lanzan ya Clarín, porque si fuera otro diario uno dice, bueno, son maledicencias. No, Clarín lanza ya que el gobierno estudia el congelamiento de las jubilaciones, hecho que solamente se atrevió a hacer Carlos Menem. Y desde entonces nadie se había atrevido a tanto. Al contrario, durante el gobierno... El intento de la Rúa le costó subirse al helicóptero cuando con López Murphy ordenaron quitarle el 13% a los jubilados. Sí, fue posterior, pero con López Murphy comenzó la serie. Sí. Lo de López Murphy fue no sé si te acordás en aquel momento la cantidad de causas que tuvimos previsionales. Lo de López Murphy fue tomado de la posta por Cavallo y Cavallo pagó las consecuencias en diciembre. Pero nadie se había atrevido a plantearlo abiertamente, ya tiraron el globo de ensayo. Y lo segundo, no sé si es más grave o igual de grave, y es este decreto que ha firmado Macri ayer, reformando toda la doctrina, más que la política, las acciones en sí, la doctrina, lo conceptual, que diferenciaba nítidamente las fuerzas y las acciones de defensa, es decir, ante una agresión de un Estado extranjero que corresponde a las Fuerzas Armadas, de la seguridad, que son simples conflictos internos que los resuelven las fuerzas de seguridad, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeronáutica y por supuesto las policías, la federal y las provinciales. Esto ha sido roto estrepitosamente por el decreto de Macri para que puedan intervenir las Fuerzas Armadas en verdaderas acciones de seguridad, es decir, antimotines, entre comillas. Coincide con la política de Patricia Bullrich que viene siguiendo desde hace por lo menos un año y medio, de pertrechar a la Policía Federal y a la Gendarmería con material, con tecnología y con técnicas de represión de motines israelíes. Los israelíes están asesorando, yo ya lo he dicho varias veces, no solamente a la AFI, ex-IDE, sino al Ministerio de Seguridad de la señora Bullrich en todas las políticas antimotines que se están llevando a cabo, incluidas las represiones preventivas. Ahora Macri ha dado un paso adelante aprovechando la reunión del G20 y las exigencias del fondo y le ha dado a las Fuerzas Armadas plena injerencia en problemas de seguridad. Esto es peligroso. Esto trajo los abusos de la dictadura militar, esto trajo el dolor para muchos argentinos, para el país como tal, y es pájaro de mal agüero, realmente. ¿Me dejás leerte un fragmento de un libro de un visionario? A ver, yo a esta altura... Te propongo lo siguiente. Me gustaría que dialoguemos los tres sobre este tema, visita del G20 y... Sí, tema Fuerzas Armadas desde ya. Pero ya de pleno. Mientras tanto vamos a un corte, vamos a... No dije las vías de comunicación, por si se quieren Nunca preparar. le damos lugar a Paola que las diga. Decilas ya. Por Facebook e Instagram, Unidos Triunfaremos, así como
como se llama el programa. También nos pueden escribir por mail a unidostriunfaremos@gmail.com con W adelante. Por Twitter @unidossónica, Sónica va con Z, que es la radio. Y si no, nos pueden llamar a la radio al 43 71 36 39, repito, 43 71 3639. Igual pueden encontrar esas vías en el Facebook si no pudieron anotar. Un poco de música no viene mal. En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo. Hagámoslo realidad triunfando, unidos en 2019. Ese es el objetivo de Unidos Triunfaremos, el programa de Juan Gabriel Lavaqué y sus colaboradores que se emite por Sónica Más. Ahora sí, Quique, te escuchamos. Bueno, mira, te voy a leer un fragmento de un libro del año 92. Del año 92, te lo pongo muy en claro. Se refiere al rol que le van a ir asignando con el tiempo a las Fuerzas Armadas. En uno de los puntos habla de las operaciones de las Fuerzas Armadas y dice: al desaparecer prácticamente las soberanías nacionales, eliminarse las hipótesis de conflicto y anularse las misiones tradicionales de las Fuerzas Armadas, las operaciones a cumplir serán las siguientes. 1. Fuerza Expedicional Internacional. 2. Fuerza de lucha contra el narcotráfico. 3. Fuerza de represión interna, como segunda fase, pues la primera fase la ejecutarán la Gendarmería, la Prefectura Naval y las Guardias Nacionales o Policiales. Este fragmento que te acabo de leer está extraído de síntesis del proyecto mundialista Nuevo Orden para ser impuesto en las naciones iberoamericanas. Y el autor es el coronel Mohamed Ali Zaineldin, que ya en el 92, siendo él parte de las Fuerzas Armadas, advertía la dirección que durante el menemismo se le venía asignando a las Fuerzas Armadas. Hoy, Macri acaba de terminar con este plan, casualmente. La verdad, Quique, si vos lo recordás, bueno, vos sos joven, pero me parece que ya estabas actuando en política en aquella época. Estados Unidos ha tenido en la posguerra, desde la segunda posguerra en adelante, dos grandes estrategias internacionales para Latinoamérica. La primera fue la de Eisenhower, y de ahí en adelante, aceptada por todos los presidentes que siguieron, que fue la teoría o doctrina de la guerra revolucionaria y la contrarrevolucionaria. Es decir, la guerra revolucionaria era el avance del comunismo, teóricamente, y la contrarrevolucionaria era la estrategia de Estados Unidos para contrarrestar el avance comunista en Latinoamérica. Con ese pretexto, siendo presidente Eisenhower y secretario de Estado John Foster Dulles y su hermano Alan Dulles, el jefe de la CIA, fue la única vez que se produjo esta conjunción en Estados Unidos, un militar como Eisenhower presidente, un tremendo duro en la Secretaría de Estado y otro tremendo duro su hermano en la CIA. Se creó la doctrina de la guerra revolucionaria y contrarrevolucionaria. A esto fue lo que se opuso Perón en las conferencias de Bogotá y Caracas posteriores. Esa doctrina duró mientras duró la Unión Soviética. Una vez colapsada la Unión Soviética en 1991 en adelante, poco a poco van variando y adoptan, fíjate vos, estamos hablando de hace 20 y tantos años ya, adoptan la nueva doctrina de los dos grandes parámetros por los cuales tenía que moverse la estrategia norteamericana y latinoamericana, era justamente la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo internacional, entendiendo por narcotráfico lo que la DEA norteamericana señala como narcotraficantes malos,
Claro, Noriega, porque cuando es la propia DEA la que narcotrafica, son los buenos. Noriega... Esos no llevan droga, ellos llevan medicina. No, Noriega narcotraficaba para la DEA y era bueno. Sí. Noriega se separó de la DEA y siguió con el mismo narcotráfico y invadieron Panamá para tomarlo detenido. Es típico. Sí, el asesor de seguridad en aquel momento, que creo que era Robert McNamara, ante una interpelación que le hicieron en el Congreso, Noriega era un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, salió a decir. Se lo atribuyen también a Roosevelt con Somoza. Sí. Pero es viejo tema de ellos, sí. Y el otro tema es el terrorismo internacional. Para ellos el terrorismo internacional es el terrorismo musulmán. Y le cargan todo, AMIA, embajada, todo va para allá cuando hay alguna cosa grosera, como el atentado en el restaurante Mykonos de Alemania, que precedió al atentado a la embajada y al atentado a la AMIA. Es decir, es una, como se dice comúnmente en latín, ¿no? Una política ad usum delfini, para provecho del delfín, del rey, del que manda. Sí. Ordenan todo, diagraman todo artificialmente para echarle la culpa a tu enemigo. Ustedes han hecho muchos trabajos, digo ustedes con Adrián Salucci y otros compañeros, sobre los atentados de falsa bandera. Creo que son los mayores especialistas en la Argentina. De esto se trata. Mira, junto con Adrián casualmente hemos tenido muchísimas charlas con oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. Cuando hablo de oficiales superiores me refiero a generales, brigadieres o almirantes, de ese grado, de ese rango estoy hablando. Y ante la pregunta de ¿para qué están las Fuerzas Armadas?, todos coincidían en que no sabían para qué estaban. ¿Por qué? Porque desde el Ejecutivo no les definen cuáles son las hipótesis de conflicto. Un general te dice que ellos organizan la fuerza en base a las hipótesis de conflicto que se les plantean. Si desde el Ejecutivo no niegan la existencia de hipótesis de conflicto, las Fuerzas Armadas son totalmente prescindibles. Y acá ya vamos a lo que decía Seineldin, usémoslas de policías. Entonces, si no hay nada que defender, o usémoslas para mantener el orden y nada más. No, yo creo que estamos en una etapa peor. Ahora han creado artificialmente estas dos hipótesis. Claro, falsas. Pero vos fíjate, en un país como la Argentina, negar las dos principales hipótesis de conflicto es de ciegos y necios, o si no más bien de gente perversa y con malas intenciones. Nuestras hipótesis de conflicto son básicamente la número uno: una parte de nuestro territorio patagónico está ocupada por una potencia extranjera. Esa potencia extranjera tiene instalada en las Islas Malvinas una base militar nuclear de la OTAN, y que recientemente acaban de comprarle a Israel un escudo antimisiles para instalarlo ahí, para defenderse de un posible ataque argentino. O sea, para ellos nosotros somos su hipótesis de conflicto, pero para nosotros ellos no son la hipótesis de conflicto. Esos misiles los habrán puesto los ingleses para defenderse de los misiles de Kim Jong-un o de los de Irán, ¿no? No solamente eso, volvemos a la política de Menem, de los acuerdos para pesca, para petróleo. Claro. Ahí hay una denuncia de la Fundación Base Marambio. No sé si reciben ustedes material de la Fundación Marambio, que hay un acuerdo con Inglaterra por el cual ya se está usando una de las bases científicas de la Antártida. Así es. Creada por la Argentina, construida por la Argentina y cedida por la Argentina a Gran Bretaña hace pocas semanas. Sí. La están operando las fuerzas de Gran Bretaña, una base en la Antártida. Sí, igual, con respecto a lo que vos leíste, yo interpreté, vos por ahí leíste un fragmento y vos leíste alguna parte más. Pero yo interpreté como que Seineldin está diciendo que esa es la intención, utilizar las Fuerzas Armadas para eso, pero en forma de crítica, ¿no? Que él esté de acuerdo con crítica, eso. ¿no? Pero esto ya él lo veía desde el año 92. Pero volvamos a las hipótesis de conflicto. Una es esa, Inglaterra. La segunda hipótesis de conflicto, y que esto el gobierno lo va a negar rotundamente, es la deuda externa. Con respecto a la deuda externa, ya en el año 2001, nuestra última crisis, desde el New York Times planteaban como solución a nuestra crisis de deuda el canje de deuda por territorio, y mencionaban específicamente a la Argentina se le solucionarían muchos problemas si entregara, por ejemplo, la Patagonia.
Entonces está muy claro por dónde vienen las hipótesis de conflicto. Pero Y si el vos otro día definís hicimos esas un programa hipótesis, sobre el Comando Sur, claro, sobre la base militar que quieren poner en Neuquén, que es otro amague frente también a la que quieren poner en Ushuaia y en Chaco y en la Triple Frontera, o sea sí, que si se hubiera dado curso ya tendríamos en ese momento 4. claro, pero una vez que vos definís las hipótesis de conflicto, eso es lo que te permite, como militar, ya seas brigadier, general o almirante, estructurar tu fuerza armada y equiparla. Y ahora, más que nada, acaban de darle la venia desde Inglaterra para que Inglaterra vuelva a venderle armas a la Argentina. La última arma que tenemos que comprar nosotros es la inglesa, porque el arma inglesa no nos va a servir para nada frente a nuestra hipótesis de conflicto. Al margen de eso, nosotros tenemos un tratado de paz con Inglaterra, con Gran Bretaña, Sí. que ya no entro a analizarlo si fue beneficioso o no, yo creo que fue tremendamente Ruinoso, perjudicial, pero que ni siquiera Inglaterra o Gran Bretaña ha cumplido. De modo tal que ese tratado, una política internacional independiente y una política internacional correcta frente a Gran Bretaña y su ocupación en la Malvinas, tiene que comenzar por denunciar ese tratado, denunciar en el sentido diplomático, es decir, rechazarlo. Decirlo que por el cumplimiento de Inglaterra lo damos por decaído y comenzar las cosas desde otra óptica. Un tratado que nos impide mover un barco de vela o a vela sin la autorización de Gran Bretaña. Pero es el verdadero Versalles argentino, Bueno, ese tratado. Pero yo diría lo siguiente, la visita del G20 tiene para la Argentina dos aspectos fundamentales. Uno, en defensa y seguridad, que es lo que hemos conversado en este bloque, y otro, el estrictamente económico, que son las exigencias que trae la señora Christine Lagarde. Dejamos esta segunda parte para el segundo bloque, vamos a un corte y en el intervalo Paola nos va a hablar de mis libros. Sí. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida. Simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Hagamos la realidad, triunfando unidos en 2019. Bueno, aquí tenemos los libros del doctor Lavaqué. Bueno, este lo estuve mostrando justamente, que habla sobre la causa AMIA, líderes latinoamericanos, el ocaso de los dioses. Esto no me acuerdo sobre qué trataba, Juan. Esto es sobre la situación del capitalismo financiero internacional de hace 15 años, ¿no? 2003, bueno, pero el último gobierno no peronista. ha perdido vigencia, ¿no? Bien, perfecto. El último gobierno peronista, Carlitos, el hijo de Zulema, y este que me parece que es el que tiene más relación con el presente, sobre todo en política en materia de política internacional, Menem o Perón. Cuéntenos, Juan, sobre este libro, ¿por qué lo escribió? ¿En qué contexto? Este es el libro más personal, diría yo, que escribí, porque fue producto de mi desilusión y de mi pena con el gobierno del doctor Menem. Nosotros habíamos trabajado intensamente en la campaña. Al principio todo nuestro equipo, nuestros compañeros que trabajaban alrededor del Foro de la Deuda Externa y compañía, Foro de los Argentinos se llamaba, estábamos pensando en Cafiero, que nos parecía un hombre más moderno, más despierto, un buen compañero, pero lamentablemente Cafiero fue rodeado por una trilogía que lo desvió hacia una posición muy socialdemócrata, progre, muy poco peronista, que fue Manzano. Mirá dónde terminó Manzano, en representante del dinero sucio de Más Canosa en el grupo Vila Manzano, Grosso, que terminó, como ya todos sabemos, yerno de Macri, introductor de la perversión de los militantes pagados para hacer política, y de la Sota, que es el único que más o menos hizo carrera, aunque en posiciones siempre muy de acuerdo con el establishment. Estos tres, a su vez,
bloquearon a Cafiero, lo obligaron a separarse de Lorenzo Miguel y de la CGT, a pesar de que Cafiero había sido el asesor y el candidato permanente de las 62 organizaciones, y entonces nos volcamos por Menem, creyendo realmente en las promesas de Menem. Cuando Menem asume, toma un pacto con Bungibor, que para ser honesto, lo criticamos muchísimo, pero no terminó siendo lo peor, porque en 6 meses Bungibor ya había nombrado 2 ministros de Economía. Morroy, el primero fue Rapanelli, que se Morroy, que se murió, y después vino Rapanelli, ¿no? No Morroy, sino Roy, Miguel Roy. Miguel Roy, ese que murió. Rapanelli, y cuando el fondo exigió un programa de austeridad antiproductivista, antiindustrial, Bungibor, en honor de la verdad hay que decirlo, se opuso y pidió seguir con un programa de aliento a la producción industrial, y Menem ahí fue donde defeccionó totalmente, se inclinó por el fondo, terminó la era del pacto con Bungibor y comenzó un acercamiento feroz a los Estados Unidos a través del nombramiento posterior de Cavallo como ministro de Economía. Ahí fue donde un grupo grande, no solamente yo, francamente, pero yo era asesor presidencial y embajador, trabajaba en la unidad presidencia como tal, y por lo tanto era el que más contacto tenía con el tema. Pusimos el grito en el cielo y yo decidí, desde mi cargo de asesor presidencial y embajador, preparar un informe trimestral sobre la marcha de la economía y de la política internacional. Eso se produjo a partir de julio del 1991, poquito más, casi fin de año. Produje otro en marzo del 1992 y un último en julio del 92, en donde abiertamente critiqué el plan económico de Cavallo y pronostiqué que por esa vía íbamos a terminar en recesión, en desocupación y en un endeudamiento feroz. Lamentablemente las 3 pronósticos se cumplieron. Para ser honesto, me asesoró mucho un gran compañero y un gran humanista como economista, que fue Lascano, Marcelo Lascano, un hombre que ya está mayor, pero que en aquel entonces era un activo economista del campo popular, del campo nacional y popular. Este informe, a pesar de gran confidencial para el presidente, terminó en manos de Cavallo, el cual exigió mi renuncia, y después de un tironeo de 4 meses que yo no quise renunciar, aduciendo de que lo que estaban desviándose de las promesas electorales y de la doctrina peronista eran ellos y no yo, me dejaron cesante. Eso me produjo un shock al ver que se tomaba definitivamente un camino neoliberal, y después de 2 o 3 años de meditaciones, de cierto estado anímico decaído, me decidí a escribir este libro. Y entonces tomé lo que yo había visto durante el gobierno de Perón, Cámpora, Perón e Isabel, como diputado nacional, 73-76, y lo fui comparando punto por punto con lo que estaba haciendo Menem, y diciendo, esto es peronismo, esto es neoliberalismo. Bien, o sea que ese libro está plagado de categorías conceptuales perfectamente aplicadas a este momento histórico. Tal cual, pero no solamente eso, ahí he volcado mi decepción con Menem también, y he volcado algo que esta banda se la puse apenas salió el libro, y se la he puesto ahora que la vean. La voy a leer si no se lee bien desde la cámara. Este libro sale a luz bajo la exclusiva responsabilidad personal del autor, porque ninguna editorial aceptó correr el riesgo de editarlo. Esto lo digo ahora porque hay muchos que andan diciendo, bueno, pero por lo menos dio libertad de prensa, Menem dio libertad de prensa. No es cierto. Te apretaban con inspecciones de la DGI, con multa, claro, con clausura. Esto me lo dijeron las editoriales. Como quien no quiere la cosa. Usted no, porque usted no tiene un negocio. Yo tengo un negocio y a mí me mandan la DGI mañana y me lo clausuran. Claro. Bueno, recordemos que pueden pedir los libros por la página del Facebook, que también este programa se subvenciona con la venta de los libros. Si no, pueden mandar un mail a marcelawalde@hotmail.com, Walde con H, o si no, los pueden encontrar en Mercado Libre como libros de Juan Gabriel Lavaqué. Quiero decir en relación, cortito, hoy es martes, el jueves que viene, pasado mañana a las 17 horas va a haber una manifestación frente al Ministerio de Defensa por este tema.
convocada por las organizaciones de derechos humanos. Por la ley de defensa. Sí, así que a las 17 horas en Azopardo 250. Bueno, tomamos el tema de hoy, pues ya se nos está haciendo un poquito tarde. Vamos a un corte. Nosotros te invitamos a reflexionar para que te sumes al desafío de construir desde la verdad. Ese es nuestro único poder. Recordemos, unidos triunfaremos. Bien, vamos a tomar el tema del G20. Vamos a hacer una introducción muy cortita porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero para aquellos oyentes que por ahí no manejen el tema, para que se puedan enganchar bien, el G20 es el grupo de los 20, es el grupo de los 20 países más desarrollados del mundo, que se crea en 1999. En realidad empieza como el G7, después fue el G8, después en el 2009 el G8 se lo deja sin efecto porque el grupo de los 8 países más desarrollados deciden añadir a los otros. Se trata de 19 países más toda la Unión Europea, así que en realidad son más de 19, entre los cuales, por supuesto está Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Rusia, Australia, pero después hay otros países, estamos nosotros también, tales como Corea del Sur, India, Indonesia. El G20 más o menos se reúne una vez por año, en realidad en estos 10 años ya se reunió 12 veces, pero esta reunión de la que vamos a hablar hoy, porque es la reunión que tuvo lugar en Argentina, que Juan decía es una reunión de ministros. El G20 tiene como objetivo regular lo que es el movimiento de capitales financieros en el mundo, establecer acuerdos entre esos países y la reunión que tuvo lugar la semana pasada fue entre ministros de finanzas, porque en realidad es una reunión preliminar a la reunión que va a tener lugar el 30 de noviembre de este año y 1 de diciembre, en la cual cual van a asistir los jefes de gobierno, los presidentes o los primeros ministros de esos países, claro, para explicarle un poco a la gente de qué se trata de lo que vamos a hablar. Hay países que distinguen jefe de gobierno de jefe de Estado. Por ejemplo, en las monarquías constitucionales europeas, el jefe de Estado es el rey de España, pongamos, Felipe VI creo que sí. Mientras que el presidente, que ellos llaman del gobierno español, es el jefe de gobierno. Sánchez. O primer ministro. Para nosotros todo se resume en el presidente de la República. Déjame hacerte una pregunta. Yo quiero plantearte el tema a vos, pero más sí. que aún. Para mí, han venido a consolidar, por supuesto, la política del Fondo Monetario, la política y demás, pero han venido a consolidar el apoyo que le van a dar a Macri para que de una u otra manera logre terminar su mandato hasta el 2019 y, si pueden, que sea reelecto. Yo te quería preguntar otra cosa. Perdóname, Quique. O sea, para ellos, y creo que lo van a hacer porque tienen poder para hacerlo, no va a haber explosión, y si la hay la reprimirán, por eso sí. La ley de defensa. Le digo algo respecto de lo que dice usted. Lo quieren hacer durar a Macri hasta 19 y, si es posible, reelegir. Bueno, de hecho, él cerró la reunión afirmando que tiene el respaldo de los líderes mundiales y textual, ahora abro comillas, en el ambicioso camino que estamos recorriendo. O sea, lo dijo Macri. Más claro. Como que para él representaba un apoyo de esos líderes. Pero, Paola, vos decías, ¿qué es el G20? Dijiste recién, repetilo. Grupo de los 20. ¿Y qué son esos 20? Los 20 países. Son 20 países, Estados Unidos. Son 20, pero son países. Sí, 19 más la Unión Europea. Ajá. Que representan el 85% del PBI mundial. Y la reunión está... ¿Cuánto por ciento? 85% del PBI mundial, 75% del comercio mundial, 2/3 partes de la población mundial. Está bien, 20 países, dijiste, países. ¿Y la reunión de la semana pasada de qué era? De los ministros de finanzas. De ministros de finanzas de esos países, sí. Y también de presidentes de bancos centrales de esos países. Sí. ¿Y qué país es el FMI? Ah, sí, también asisten el FMI, la Organización Mundial del Comercio. ¿No? ¿Qué país es el FMI? Pero siempre asisten a las reuniones del G20. ¿Ministra de Economía o presidenta de qué banco central es esta mujer lagarto? Bueno, en los papeles una cosa, en la práctica... Ahí está, bueno, a eso voy. Vos fíjate, el G20, que está asumido como una organización que nuclea países,
le otorga a una organización supranacional que está por arriba de estos países un mandato como de policía o de moderador de la reunión, porque a eso vino la mujer lagarto, a ser la moderadora de este encuentro de ministros de finanzas del G20. También vino el presidente del Banco Mundial a ser el moderador de este encuentro de presidentes de bancos centrales de estos distintos países. Y este es el problema, la presencia del Fondo Monetario Internacional. En estos días se habla mucho de la crisis de Nicaragua. Y déjame hacerte esta analogía porque es fundamental para comprender lo que va a pasar en la Argentina, respondiendo a tu pregunta de si Macri va a llegar al mandato o no, y si tiene el apoyo o no. Si entras ahora mismo a la página del Fondo Monetario Internacional, la página oficial del FMI, y vas a Nicaragua, te va a aparecer observaciones sobre las misiones. Nicaragua, declaración final de la visita del personal técnico del FMI, fechado el 6 de febrero de este año. El desempeño de la economía en 2017 rebasó las expectativas y las perspectivas para el 2018 son favorables. A fin de minimizar posibles riesgos desfavorables, Nicaragua necesita seguir fortaleciendo su marco de políticas para la cual deberá 1. Apresurar la aplicación de la ley sobre tributación internacional, reducir el gasto tributario, racionalizar los subsidios y poner en práctica una reforma integral de la seguridad social. Esto lo decía el FMI en febrero de este año con respecto a Nicaragua. En abril estallaron las protestas cuando Ortega anunció que la reforma jubilatoria pasaba por aumentar el 5% de los aportes que hacen los trabajadores a la ANSES nicaragüense, que ahí se llama INSS. Y esa es la causa de todo lo que está pasando hoy en Nicaragua. ¿Qué quiere decir esto a nivel internacional? Que desde los poderes globales han decidido soltarle la mano a Ortega, según las teorías muy bien descritas por Naomi Klein en la doctrina del shock, hacer aumentar la presión de la olla hasta que la olla estalla. Una vez que la olla estalla, la receta es represión al pueblo que está protestando en la calle, y eso es lo que hizo Ortega hasta que provocan la salida del gobierno. Quique, perdóname, yo te interrumpo. A los efectos prácticos, en los pocos minutos que nos quedan, acá lo que nos importa es tener un pronóstico acertado para poder tener una estrategia acertada. Sí. Si nosotros estamos trabajando sobre la base de que Macri va a explotar antes del 19, honestamente creo que partimos de un pronóstico equivocado. Lo que yo quise significar, y me parece que lo está diciendo todo este G20, todas las visitas de Lagarde, los 50.000 millones puestos por el fondo cuando pedimos 30, lo que está diciendo es que este conjunto de poderes que se organiza, como vos lo has dicho, G20 son 20 países, bueno, son más de 20, pero en donde cada uno vale un voto. Pero ¿por qué le están dando más preeminencia al fondo? Porque en el fondo cada país no vale un voto. Tiene tantos votos como el aporte anual que hacen para el mantenimiento del fondo, o sea, del dinero de préstamo. Estos 50.000 millones que te prestan no es parte igualitaria de Nicaragua y de Estados Unidos, por poner un ejemplo utópico. De Estados Unidos, China, la Unión Europea tiene y Japón, la mayor parte del capital y la mayor parte de los votos. Por eso el presidente siempre es un europeo, Lagarde, y el vice siempre es un norteamericano. Ann Kruger fue la vice que nos estrujó en el 2002, y ahora es Lagarde en nombre de Estados Unidos y del G20 en general. Entonces, no nos engañemos. Los patrones del mundo ya no son solamente Estados Unidos. Esta es la novedad. Cuando Perón rompe con el fondo, no entra al fondo, era Estados Unidos. Europa no contaba. Hoy, además de Europa y Japón, es China, que también entró al fondo y que ha entrado en los intereses financieros del circuito de esos, calculan que son 6 billones de pesos, billones de dólares que hay en bonos dando vuelta en el mundo, de los cuales China tiene 3 billones, la mitad. Entonces ya no es el fondo Estados Unidos, es el fondo capitalismo internacional.
Claro, de hecho, esta reunión del G20 es distinta por eso. Porque al G20 le está preocupando, por un lado, la multilateralidad del poder, por otro lado, le está preocupando la crisis del neoliberalismo a nivel mundial, la globalización extremada de los capitales financieros que se han descontrolado. Por ejemplo, en 2007 las deudas de todos los países sumaban 97 billones de dólares. En 2018 suman 179 billones de dólares, lo cual puede generar una especie de burbuja financiera, pero internacional. Así que es otro contexto. La van a sufrir ellos y la van a controlar ellos. Nosotros, frente a eso, ellos han decidido que la Argentina no se les escape de la mano, porque Brasil está temblando, México no saben para dónde va a tomar López Obrador, Dios quiera que haga la pata ancha, como se dice comúnmente, Colombia es un tembladeral, están afirmándose en la Argentina. Olvidémonos de que Macri va a terminar por una pueblada, van a hacer lo que tengan que hacer para que Macri llegue al 2019, perdón. Sobre esa base, ya no tenemos tiempo hoy, pero yo los invito a que repitamos este tema, pero estrictamente en el aspecto económico-social del trato con el fondo y de las consecuencias de la reunión del G20. Yo lo he invitado para el martes que viene a Martí Arena, porque tiene José Luis, sí, tiene, además de un lindo proyecto legislativo sobre esto, Martí Arena está tratando de hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros de este programa, crear un tercer espacio que le quite al gobierno esta polarización Cristina-Macri, que yo honestamente, y lo digo con absoluta sinceridad, creo que nos va a perjudicar. Entonces, en ese sentido, los invito a que dialoguemos el próximo programa. Perfecto, retomamos los dos temas porque el de las Fuerzas Armadas también nos quedaron bastantes cosas sin decir. No sé si estamos o no estamos, y nos están haciendo señas que nos tenemos que ir. Que tengan muy buenos días, será hasta el martes que viene. Hasta el martes. Quique. El martes que viene volveremos aquí y todos unidos triunfaremos. Gracias Solange, gracias Jimena, gracias Álvaro. Un abrazo para todos y hasta el martes. En las próximas elecciones, pongamos punto final a la pesadilla neoliberal que quita a los pobres para darle a los ricos, mientras entrega el país al dominio extranjero. Fue una edición de Unidos Triunfaremos, el programa de radio y televisión de Juan Gabriel Labaqué, al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Hasta la próxima semana.